Buenos días, profesoras. A continuación, con mis compañeros Bastián Quiroz y Millaray Ramírez, vamos a hablar sobre el tema de insuficiencia de convergencia y su estudio. Para poder introducirnos un poco en este tema, podemos decir que la insuficiencia de convergencia se ha convertido en un problema muy común en cuanto a lo que es la salud binocular y se ha definido como la inhabilidad para poder obtener y mantener la convergencia adecuada sin hacer un mayor esfuerzo. Pero, ¿qué es la convergencia? Esta es la capacidad de nuestros ojos para poder juntarse cuando estamos viendo un objeto a una distancia cercana. Si la convergencia se ve alterada, existirá una dificultad para ver este objeto, ya sea viendo el celular, computador o leyendo, impedirá la fusión. Y esta se va a acompañar de sintomatología característica que vamos a ver a continuación en esta presentación. En cuanto a la fisiopatología, la insuficiencia de convergencia es una disfunción estrábica frecuente e idiopática y que no se conoce exactamente su fisiopatología hasta el día de hoy. Pero hay algunas teorías que la logran explicar. En primer caso tenemos la teoría miogénica, que habla de un desequilibrio en la coordinación muscular, la cual impide mantener la convergencia, ya sea al mirar objetos o en actividades que requieran visión cercana. Esto sucede porque los ejes visuales no coinciden, desestabilizando la visión binocular. En segundo lugar, tenemos la teoría de deficiencia en relación a la acomodación-convergencia, en la cual existe un desequilibrio o un quiebre en esta relación, lo que va a provocar una convergencia insuficiente. Y por último, actualmente la literatura ha propuesto una teoría que habla de la inervación y que esto se explica en la mejoría de los tratamientos en cuanto a la sintomatología y la medida del punto próximo de convergencia en los pacientes luego del estrabismo. Algunas de las causas que pueden provocar esta patología, tenemos las causas anatómicas, donde puede haber una distancia interpupilar más amplia, también un retraso en el reflejo de la convergencia, también una fatiga en la visión próxima y también las refractivas que ya lo hemos estudiado y que también son muy importantes. En cuanto a los síntomas que puede presentar estos pacientes, vamos a tener astenopia, donde hay fatiga visual, cefalea, visión borrosa, diplopia, lagrimeo y también en algunos casos vamos a encontrar quemazón o sequedad ocular. En cuanto a los síntomas, podemos encontrar un punto próximo de convergencia que va a ser mayor a 10 centímetros y vamos a tener ortoforia o menor exoforia para cerca que para lejos, una RCA baja que va a ser menor a 3 dioptrías y una amplitud de fusión menor a 30 dioptrías o 35 dioptrías en convergencia. Para poder medir la convergencia y poder diagnosticar la insuficiencia de esta, existen dos exámenes que son muy importantes. El primero es el punto próximo de convergencia y segundo, la amplitud de fusión. El punto próximo de convergencia corresponde a la instancia en la que el paciente deja de converger. Esta se mide poniendo una regla en el borde palpebral externo del paciente y se le pedirá que mire el punto de fijación que se le acercará lentamente a su ojo. En cuanto a la clasificación, un PPC óptimo debe ser nasal, un PPC normal es cuando la distancia está entre 7 a 12 centímetros y un PPC anormal es cuando la distancia es mayor a 12 centímetros. La amplitud de fusión es el examen que mide la capacidad del paciente para poder fusionar una imagen. Esta se mide para lejos a 6 metros y para cerca a 35 centímetros. Aquí se utiliza la barra de prismas y cuando la base interna está hacia nasal se mide la divergencia y cuando la base externa está hacia temporal se mide la convergencia.
El primer paso para el tratamiento de la insuficiencia de convergencia es corregir el vicio de refracción si es que el paciente presenta uno. De no ser así, el tratamiento de primera línea es la terapia en la clínica o consultorio con el fin de mejorar las molestias del paciente y su convergencia proximal. Esta se divide en 3 fases. La fase 1 se utilizan cartillas de visión próxima y lentes negativos para ejercitar la amplitud. Comienza realizándose monocularmente y después binocularmente. En este paso también se espera lograr una convergencia voluntaria ejercitándose con el cordón de Brock, donde debería haber una bola y el cordón doble. Si no es así, se debe comenzar a mover el cordón lentamente de izquierda a derecha para que el paciente logre verlo doble. En la fase 2 tiene como objetivo aumentar la convergencia junto con la velocidad de emergencias fusionales. Se utilizan los transanaglifos, que son 2 cartillas idénticas, pero uno es verde y el otro rojo. El paciente deberá utilizar unas gafas con una lente verde y con otra roja. Y luego con las tarjetas superpuestas se comienzan a mover lateralmente, generando movimientos de convergencia y sensación de estereopsis. Se dice que este examen tiene un buen resultado cuando el paciente logra fusionar la imagen por 1 minuto. En la fase 3 se utiliza la barra de lectura para que el paciente logre acomodar sin suprimir si se encuentra en su periodo lábil. Se realiza poniendo unas rayas verticales de color verde y rojo sobre un texto, y para inducir la demanda de acomodación se utilizan los flippers. En este paso también se utilizan los prismas con base externa y el paciente debe mirar unas tarjetas con espacios libres, y cuando logre fusionar las figuras que se encuentran en estas tarjetas, el examinador debe comenzar a moverlas y el paciente debe lograr mantener la fusión de la imagen por 1 minuto. Por último, tenemos la terapia en casa, que consiste en la convergencia del lápiz pegando letras alrededor de él que van a funcionar como punto de fijación. Se recomienda que se realice 15 minutos al día. La cirugía en pocas ocasiones es recomendada, ya que es muy invasiva y genera muchas complicaciones. En cuanto al diagnóstico diferencial de la insuficiencia de convergencia, existen muchos cuadros que son muy similares, por lo que es muy importante realizar bien los exámenes. Entre estas patologías se encuentra la pseudoinsuficiencia de convergencia, la parálisis de convergencia, el exceso de divergencia, una exoforia básica y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el caso clínico tenemos un paciente que acude a una consulta oftalmológica, paciente sexo masculino de 28 años, refiriendo los siguientes síntomas, como son la cefalia, el estrés visual, la astenopia, la visión borrosa y problema al momento de ver el computador. Tenemos que como exámenes la agudeza visual es buena, teniendo en el ojo derecho una visión de 20/20 y en el ojo izquierdo también de 20/20. En el cover test, una ortotropia para lejos y para cerca, y en la motilidad ocular no se encontró nada especial. En el punto próximo de convergencia, sí se encontró que el punto de fijación lo rompió con diplopía a los 26 centímetros, encontrando entonces que tiene una convergencia insuficiente. En la amplitud de fusión, para lejos y para cerca, el primer número en los negativos, que serían los divergentes, el primer número sería el punto de ruptura y el segundo el punto de refusión, los cuales serían valores esperados para la divergencia, pero no para la convergencia, ya que estos se encontrarían bajo los valores esperados. En el diagnóstico tenemos entonces la primera sospecha diagnóstica, que sería el síndrome visual del computador, y el diagnóstico definitivo sería la insuficiencia de convergencia. El tratamiento entonces tuvo una duración de 1 mes, con chequeo cada 2 semanas, y consistió en la terapia de convergencia con lápiz para sostener la fusión y el cordón de Brook para ejercitar la emergencia y mantener la coordinación binocular. Como observación, el tratamiento fue beneficioso a pesar de que el paciente no cooperó en un principio, pero al ver los resultados mejoró la adherencia a la terapia y así logró una mejor convergencia. Como conclusión, la insuficiencia de convergencia es una alteración de la visión binocular, cuya dificultad para mantener la binocularidad en visión cercana, es decir, hay una dificultad para mantener los ojos alineados en visión cercana al momento de ejecutar tareas como la lectura,
utilizar dispositivos electrónicos como el celular, tablet, computador, o incluso mirar un objeto cercano. Tiene origen idiopático, es una enfermedad de origen desconocido, pero hay teorías que podrían explicar su causa. También es muy frecuente en niños como en adultos y la terapia visual podría mejorar la capacidad de converger en algunos pacientes. Aquí están las referencias. Muchas gracias por su atención.